Buen día, chicos del semestral Uni. Bienvenidos a la semana 7 de Historia. El día de hoy nos toca hablar de un tema por demás importante. Vamos a hablar pues de la llamada Edad Media y sobre todo de qué sistema económico dominaba en esa etapa. En esa etapa dominaba el feudalismo, ¿ya? Principalmente el feudalismo. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. Les saluda el profesor José Gutiérrez. Espero pues que puedan captar en estos 30 minutos todos los conocimientos necesarios sobre el tema del feudalismo de la Edad Media. Empezamos con el término Edad Media. ¿Qué significa Edad Media? Bueno, es una etapa que comprende desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta la caída de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, en el siglo XV. Es decir, casi 1000 años de historia, en la cual se va a configurar un nuevo sistema dominante, el modelo llamado feudalismo. Recuerda que en el Imperio Romano más bien existía el modelo esclavista, y después de la Edad Media también se fortalece otro modelo, el modelo capitalista, que es el que domina hoy en el mundo. Profesor Gutiérrez, ¿cómo se divide la Edad Media? Bueno, la Edad Media se divide en tres momentos principales. Ahí está la cronología. Del siglo V al siglo IX se produce la llamada Alta Edad Media. Es una etapa donde aparecen imperios, como el caso del Imperio Musulmán. Se consolida el Imperio Bizantino. Y también aparece luego el Imperio Carolingio, con el señor que está ahí en el primer cuadro, Carlomagno. Cuando cae el Imperio Carolingio, el territorio carolingio, el Imperio Carolingio, se va a dividir en diversos feudos. Por eso que en el medioevo, entre el siglo IX y el siglo XIII, se consolida ese sistema. Se consolida el modelo en el cual los dueños de la tierra son señores feudales. No es que hay un emperador poderoso dirigiendo, son los mismos señores feudales los que son amos y señores de la tierra. Pero también el medioevo termina después de las cruzadas, que también vamos a mencionar el día de hoy, y inicia la llamada Baja Edad Media. Tómalo como que Alta Edad Media, el modelo feudal va naciendo. Medioevo, el modelo feudal ya se ha consolidado, ha llegado a su cúspide. Y la Baja Edad Media es más bien la crisis de ese modelo feudal. ¿Sí? Ahí vemos un problema terrible que vivieron en el siglo XIV, por ejemplo, los europeos medievales. Vivieron la peor pandemia de la historia, que es mucho peor que la actual, ¿no? La peste negra. La peste negra. Siglo XIV, siglo XV. La crisis del modelo feudal, el fin de la Edad Media. ¿Cómo termina la Edad Media? Con la toma de Constantinopla por los musulmanes turcos otomanos. Bueno, vamos a mencionar de manera rápida estas edades, ¿ya? Hablamos de la Alta Edad Media. La Alta Edad Media también se conoce como la temprana, porque inicia la Edad Media, ¿sí? Bueno, no sé si recuerdas quiénes tumbaron el Imperio Romano de Occidente. Los bárbaros germanos. Y son estos bárbaros los que van a desarrollar una serie de reinos en lo que fue el Imperio Romano de Occidente. Dentro de ellos, los francos van a ser más importantes. Los francos van a lograr defender el territorio europeo de los musulmanes. Sí, porque los francos poco tiempo atrás se habían cristianizado y los musulmanes estaban entrando, como puedes ver en el mapa, de toda la parte verde, inclusive los musulmanes también entraron a España, pero los francos son los que los frenaron en una batalla famosa conocida como la batalla de Poitiers. Tiempo después, los francos lograron crear un gran imperio en Europa Occidental. Estamos hablando del imperio carolingio, dirigido por Carlomagno. Carlomagno conquistó territorios, invadió a varios pueblos bárbaros y les obligó a ser cristianos.
impuso, difundió la religión cristiana. Pero tiempo después también el imperio carolingio va a entrar en crisis y va a caer. Se desintegró con diversos documentos como el edicto de Quierci. Los emperadores carolingios van a entregar tierra a los nobles. ¿Y por qué le entregan tierra a los grandes militares de la nobleza? A los condes, a los duques, a los marqueses. Porque era un momento crítico. Habían venido los vikingos, los normandos, a invadir esas tierras. Y era necesario entregarles tierras a los condes, duques y marqueses, que eran grandes militares, que defendían al emperador. Era necesario entregarles tierras para que continúen ellos defendiendo a los descendientes de los emperadores carolingios. Eso va a ser contraproducente para ellos, o sea, para los emperadores, porque la tierra va a pasar a manos de estos señores que se van a convertir en los señores feudales. Y como puedes ver acá, tras la caída del imperio carolingio, tras la fragmentación del territorio en manos de señores feudales, pasamos al medioevo. Este es el mejor momento de la Edad Media. Algunos le llaman la plena Edad Media, ¿sí? El modelo feudal, aquel que manejan cada señor feudal en sus tierras, se consolida. También hay una gran alianza con la iglesia. La iglesia está en cada feudo presente, ayudando a mantener el modelo feudal, donde los campesinos son explotados por los dueños de la tierra, llamados señores feudales. Es una etapa en la cual también, con el poder de la iglesia, inclusive también se convoca a una guerra famosa. Ahí ustedes pueden ver en la parte de la derecha, hay personas que tienen una cruz en el pecho, una cruz en el escudo. Se dan las guerras de las cruzadas. Profesor Gutiérrez, ¿por qué se dan la guerra de las cruzadas? Porque los señores feudales y el Papa decidieron ir a Oriente a conquistar territorios. Porque los musulmanes estaban tomando territorios, entre ellos un territorio que era sagrado para los cristianos. Así es, Jerusalén. Sin embargo, la guerra de las cruzadas, que se pelearon en el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, no fue un triunfo cristiano, no fue un triunfo de los señores feudales, más bien fue un fracaso. Los musulmanes, que creían en Alá, los turcos, siguieron ganando territorios. Esto de aquí va a debilitar a los señores feudales, va a debilitar también al modelo feudal. Profe, pero no hemos hablado cómo funciona ese modelo. Sí, ese modelo lo voy a hablar dentro de un rato, porque tenemos que verlo a profundidad, ¿sí? Bueno, lo que te quiero contar ahorita más bien es cómo decayó la Edad Media. Repito, después te voy a hablar de cómo funciona el modelo feudal. ¿Cómo cayó la Edad Media? Bueno, resulta que las cruzadas no fueron un éxito militar, pero sí fueron un éxito para los comerciantes. Así que si te preguntan en el examen de admisión, después de las cruzadas, cuando los comerciantes iban a Oriente, acompañando a los militares que iban a pelear, ¿qué es lo que hicieron? Traer productos de Oriente. ¿Has escuchado las especias? Ahí están, mira. Nuez moscada, canela, clavo de olor, jengibre, pimienta, comino, azafrán, etcétera, etcétera. Ahí está. Bueno, entonces, estos señores se convierten en grandes comerciantes, estos europeos, y hacían comercio con Oriente. Sin embargo, también en la Edad Media va a haber un problema, sobre todo en la Baja Edad Media, ¿no? En realidad el mundo siempre ha vivido epidemias y pandemias, pero ninguna como la del siglo XIV, la peste negra. Ahí vemos que ni siquiera el gobernante, ni siquiera los señores feudales con todo su oro, se pueden salvar de la peste negra. La peste negra ataca a cualquiera, así como también el COVID ataca también a cualquiera, ¿sí o no? No importa si tienes mucho dinero o poco dinero. Bueno, fue una gran crisis, pero las pandemias no duran mucho tiempo. Pueden durar por ahí 2, 3, 4 años. En el caso de la peste negra, duró 6 años la pandemia.
Y fue terrible porque se calcula que 80 millones de personas fallecieron. Esto hizo que los señores feudales empiezan a perder su poder. Las cruzadas habían sido ya un fracaso y la peste negra trae más crisis. Entonces, los gobernantes, los monarcas, van a empezar a recuperar su poder. ¿Cómo terminó la Edad Media? Cuando los musulmanes, que no paraban de ganar guerras, conquistar territorios de los cristianos, los musulmanes que creían en un Dios llamado Alá, lograron el triunfo y tomaron una ciudad importantísima. Estamos hablando de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Año 1453. Llegó a su fin la Edad Media. Ya, pero yo lo que quiero ahorita es contarte cómo funcionó ese modelo llamado el sistema feudal. Eso es lo que te quiero contar. Cómo funcionó ese modelo llamado el sistema feudal. Después del Imperio Carolingio, se dividió el territorio, te dije, y cada pedacito de territorio estaba controlado por un señor feudal. Los señores feudales dominaban en Europa. Ahí vemos a los señores feudales, los dueños de la tierra. Ya están los campesinos que trabajan para poder comer, pero también trabajan para el señor feudal. Este modelo se conoce como feudalismo. Feudalismo. Profesor, ¿qué es el feudalismo? Bueno, el feudalismo es un sistema económico-social que se basa en la propiedad de la tierra. Son algunos señores feudales, son pocos hombres los que tienen la propiedad de la tierra, pero no cualquier tierra. Tienen tierra al lado pues de un río, en un territorio plano, en un valle, donde pueden sembrar y cosechar, como ves en la imagen. Y la mayoría no tiene tierras. ¿Qué le queda? Trabajar en el feudo del gran señor. Y el señor feudal te va a dar un poquito de tierra fértil para que coseches para tu familia, para que produzcas para tu familia. ¿Sí? Bueno, seguimos avanzando. Aquí vemos una imagen típica de la vida en el mundo feudal. Al fondo tenemos el castillo, la vivienda del señor feudal. Ahí atrás tenemos una parroquia. La parroquia, en todo feudo había una parroquia. Y ahí vemos a un monje. Los monjes siempre exigían que todos los campesinos de la aldea vayan a la iglesia a escuchar los sermones. Ellos decían, somos representantes de Dios. Lo malo que le dijeron al campesino, algunas cosas que en lugar de darles libertad, terminaron esclavizándolos más. Sí, en tiempos de la Edad Media, por ejemplo, muchos monjes decían, la pobreza es lo que Dios te ha puesto en el camino. Y si tú tienes temor de Dios, tienes que seguir con esta vida de pobreza y humildad, porque así te vas a ganar el cielo. La pregunta es, ¿así se gana el cielo? ¿De esa manera se gana el cielo? Bueno, pero lo que hacían los monjes era convencer a los campesinos de que deben llevar una vida humilde. También están los vasallos, ese señor que está en caballo, es un vasallo. Y ese señor también protege el modelo feudal, protege a los señores feudales de cualquier rebelión que se pueda dar entre los campesinos y también protege de cualquier invasor, otro señor feudal que quiera venir a invadir. ¿Sí? Profesor Gutiérrez, ¿cómo era el orden feudal? Era una sociedad estamental, donde cada grupo era cerrado. El siervo que trabajaba duro, ese era su papel, le habían dicho. Tu papel es trabajar, tu papel es laborar. El noble feudal, el dueño de la tierra, junto con los más afamados caballeros, condes, duques, marqueses, ellos también eran parte de la nobleza, porque tenían tierras, ¿sí? Y ahí acompañando arriba está el clero. El papa era el hombre más poderoso de Europa. Tenía sus representantes en cada feudo. Entonces la clase de los clérigos, los religiosos, también eran tan importantes como los dueños de la tierra. Ellos eran el grupo dominante en todo caso. Ahí tenemos la economía. A nivel económico, cuando empezó el modelo feudal,
el comercio era bastante limitado todavía. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada feudo se había cerrado en su economía y no permitía que vayan de un feudo a otro a hacer comercio, ¿no? Además, también había una economía autárquica. En el siglo IX, en el siglo X, predomina una economía autárquica. Repito, cada feudo estaba cerrado y se creía autosuficiente, ¿no? Autosuficiente. Mis campesinos siervos deben producir todo lo que necesito yo en mi feudo. En el siglo XI aumentó la producción. En el siglo XII también continuó el aumento de la producción. Y ahí como que el comercio empezó a resurgir. Ahí como que las ciudades empezaron a renacer, porque antes todo era feudos, todo era chacra, pero las ciudades eran pequeñitas. Empezaron a resurgir las ciudades, donde muchos campesinos iban con sus productos, artesanías, cosechas, carne, para poder intercambiar. En cada feudo habían pues tierras grandes que eran la reserva señorial y tierras pequeñas que eran el manso, que pertenecía a los campesinos de la aldea. ¿Te das cuenta? O sea, la mejor tierra estaba reservada para el dueño, llamado el señor feudal. Y había un poco de tierra que también estaba reservada para los campesinos. El campesino trabajaba en las tierras del manso, que era donde la tierra que ellos trabajaban para su familia, y en la reserva señorial, que era la tierra que controlaba el feudal, el señor feudal. La vida de un campesino era bastante triste porque eran jornadas de trabajo desde las 6 de la mañana hasta que caía la noche. Era un trabajo arduo, duro, que tenían que garantizar para poder alimentar a su familia y pagar todos los impuestos que le exigía el señor feudal y también la iglesia. Aquí tenemos un feudo en miniatura, donde puedes ver de un lado el castillo, ¿sí o no? El castillo, la vivienda del señor feudal. Al costadito puedes ver la reserva señorial, una inmensa reserva, ¿no? La tierra del señor feudal. Más allá puedes ver la aldea de los campesinos. Y también puedes ver las tierras pegadas a la aldea, que son las tierras de los campesinos para que puedan alimentarse de ellos. En todo feudo hay un río, también hay un puente, pero no se puede pasar gratis. El puente está en la propiedad del señor feudal, así que te cobra un derecho de pontazgo, un impuesto como una especie de renta. A ver, ¿quieres cruzar? Ya, entrégame un kilo de trigo. Ah, ¿quieres cruzar? Entrégame un kilo de carne. ¿Te das cuenta? Los militares son los que cobran eso. El señor feudal ni siquiera sale de su castillo. El señor feudal vive ahí. De vez en cuando solamente sale acompañado de sus militares vasallos para cazar de repente en el bosque. Los impuestos feudales hacían que el campesino viva sumido en la explotación. La corvea era el impuesto o era tu obligación, era una obligación. Si el señor feudal te está dando una pequeña tierra para que coseches para tu familia, para que siembres, tú tienes que trabajar también las tierras del señor. 5, 6, 7 horas diarias trabajando las tierras del señor feudal. ¿Sí? Además también, algunos pagaban impuesto en dinero. En los feudos más grandes se pagaba la talla. O sea que pagaban los tributos en dinero. Pero en todos los feudos había el derecho de banalidad. ¿Qué significa banalidad, profesor Gutiérrez? Bueno, lo que pasa es que el señor feudal era el dueño, el señor feudal era el dueño de todas las cosas que habían dentro del feudo. Si querías utilizar el molino para convertir tu trigo en harina, impuesto. Si querías utilizar tu harina mezclándolo con agua para hacer pan, usar el horno, impuesto. Entonces, todos los artículos que utilizas, herramientas del feudo, es un impuesto para el señor feudal. Y en algunos lugares el impuesto es abusivo. Por ejemplo, en algunos feudos de Francia, algunos señores empezaron a cobrar el derecho de pernada. El derecho de pernada era conocido en latín como el derecho de prima nocte.
el derecho de primera noche. El señor feudal exigía, como ves en la imagen de arriba, que la campesina que se casaba, la sierva que se casaba, no se va la primera noche con el esposo, se va la primera noche con el señor feudal, que prácticamente abusaba sexualmente de ella, y al día siguiente se la devolvía al campesino. Como puedes ver, había un gran control, no solamente por la fuerza, sino también por la ideología. Para que acepten esto los campesinos, deben estar bien controlados de acá, la cabeza, ¿no? Bueno, la iglesia también cobraba impuestos, claro, porque la iglesia también tenía independencia en esos tiempos. Hoy en día, la iglesia no te toca la puerta y te cobra, dame el diezmo, no. Algunas personas pagan el diezmo voluntariamente, ¿no? Consideran pues que lo que dice ese pastor está bien, y está bien que pague el impuesto porque es para Dios, ¿no? Ya, pero eso en el pasado era obligatorio. Y cuidado que si no pagabas podía haber represalias contra ti. Entonces, ¿qué impuesto cobraba la iglesia? El 10% de todo lo que producías. Si llegó la hora de matar o llegó la hora de contar los animales que has producido en un año, si tienes 20 cerdos, le tienes que entregar 2 cerdos a la iglesia. Si tienes por ahí de repente 10 vacas, una vaca es para la iglesia, la 10ª parte, el diezmo. Además también había la primicia. La primicia es la primera cosecha del año, íntegramente para la iglesia. Los de la iglesia eran también un grupo de poder, ¿ya? Tenían mucha influencia. Estaban así con los señores feudales, ¿sí? Repito, el Papa era el hombre más poderoso. Aquí vemos a la iglesia con todo su poder. Ellos decidieron inclusive la moral, la vida, las costumbres, ¿ya? A nivel político, te contaré que a nivel político, los reyes, en la época mejor del feudalismo, los señores feudales eran los que tenían el control de sus tierras plenamente. El rey después va a recuperar su poder, pero en el centro, en el mejor momento de la Edad Media, eran los señores feudales los que tenían el control total, tenían autonomía, no había un poder central como el rey estaba debilitado, cada señor feudal parecía un gobernante, cada señor feudal era autónomo, hacía lo que creía conveniente, ¿sí? En estos tiempos, los señores feudales también basan su poder en cuánto ejército tienen. Habían ceremonias entre los señores feudales y los vasallos. Y ojo que los señores feudales más poderosos, los que tenían miles de hectáreas de tierra, inclusive podían entregar pequeños feudos a sus militares vasallos. Por ejemplo, cuando un militar quería llegar a un acuerdo con el señor feudal, la ceremonia era el homenaje. El vasallo, el militar, tomaba las manos del señor feudal como lo ves ahí en la imagen. Le juraba lealtad, le juraba protección militar, le juraba defensa al señor feudal. Eso se llama el homenaje. Si el señor feudal estaba de acuerdo, el señor feudal le entregaba en su mano un poco de tierra fértil, una rama de olivo, un anillo, cualquier símbolo que signifique somos aliados. Yo te acepto como mi guerrero, mi vasallo, y te voy a entregar tierras para que tú explotes a un grupo de campesinos para mí. Ahí está. Entonces el señor feudal entregaba tierras a sus vasallos más poderosos, quienes también se convertían en pequeños feudales. Cuando un vasallo defendía heroicamente al señor feudal, el señor feudal lo premiaba con títulos nobiliarios. Claro, lo que pasa es que habían vasallos de muchos rangos. Habían vasallos de rango menor, militares de rango menor, pero también habían vasallos poderosos, como por ejemplo, los condes, los duques, los marqueses, que en realidad esos vasallos también tenían tierra dentro del feudo.
tenían pequeños feudos, eran caballeros. Tú has peleado por mí, le decía el señor feudal, tú has peleado por mí y te declaro mi vasallo, te declaro conde de tales territorios, duque de tales territorios. Los señores feudales y los vasallos, cuando no estaban en guerra, estaban practicando en justas, en torneos, en competencias. Su única actividad de ellos era la guerra. La nobleza tenía como actividad la guerra. No vayas a pensar tú que el hijo del señor feudal pues era un ocioso, que no hacía nada. No, él estaba practicando también. El respeto de la nobleza era porque tenían capacidad guerrera, militar. Los hijos de los vasallos también estaban ellos practicando, entrenando para la guerra. Y cuando había una guerra, lo que pasa es que había señores feudales ambiciosos que le querían robar su territorio a otro señor feudal. Por eso que no faltaban las guerras. A veces también el campesino se metía y también atacaban a los campesinos. Pero la idea es que no se meta el campesino, ¿no? Pero con el que nunca se metían era con la iglesia, porque la iglesia sí era muy respetada. Atacar a un cura era un delito terrible, era como atacar a un hombre de Dios, fíjate. Justamente los de la iglesia monopolizaron los conocimientos. Fueron la institución dominante de la moral. El señor que está ahí es Tomás de Aquino, que desarrolló un nuevo sistema de pensamiento filosófico de la iglesia, llamado la escolástica, donde trataban de fundamentar la fe, pero con la razón. Tomás de Aquino se apoyó en los textos del filósofo griego Aristóteles para poder fundamentar mejor la fe. Fe y razón van juntos, decía Tomás de Aquino. Ellos fundaron las primeras universidades. La primera universidad del mundo fue la Universidad de Bolonia, en Italia. También hubieron otras universidades como la de París, en Francia, las de Cambridge y Oxford, en Inglaterra. Hasta el día de hoy, estas 4 universidades siguen funcionando. Así como la universidad más antigua de América es San Marcos, que también sigue funcionando. Estas universidades las tenía el control la iglesia, pero hoy día son universidades que controla el Estado. La iglesia tenía también formas de castigar a aquellos que no se acomoden a su doctrina. Las personas que no se acomoden a su doctrina podían ser severamente castigadas. El que está criticando, por ejemplo, al Papa también podía ser duramente castigado. Había un tribunal de justicia que había creado la iglesia, llamado el Tribunal del Santo Oficio, que de santo no tiene nada, más conocido como la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición. Justamente acabamos. Bueno, en realidad en el Tribunal de la Inquisición muchas personas perecieron o sufrieron torturas. La manera más difundida de matar, por ejemplo, en este tribunal, era cuando te acusaban de una herejía muy delicada. Por ejemplo, te acusaban de estar conspirando contra la autoridad de la iglesia, o te acusaban de estar promoviendo la brujería, aunque algunos dicen no existe. Bueno, yo tampoco creo que existe, ¿no? Pero habían indicios que decían esta señora es bruja, a veces también falsamente acusada. O personas que se oponían al cobro de los tributos, que querían alzar a la población en contra de las exigencias de la iglesia o los señores feudales. Esas personas eran peligrosas y también eran ajusticiadas. Ahí vemos cómo el cura está haciendo una oración antes de que prendan fuego y esa señora muera quemada. Bueno, morir quemado, la verdad que es una muerte horrenda, ¿no? Es una muerte horrenda. Ellos decían, vamos a purificar tu espíritu con el fuego. No, esa es una muerte horrenda. Nadie merece morir quemado. Yo creo que alguien que comete un crimen execrable, de repente tiene derecho, bueno, como justicia se le puede también terminar con su vida, ¿no?
Por ejemplo, hay muchas personas pues, que se dedican a matar por plata, sicarios. Ellos también de repente deberían pagar con su vida. Pero la forma de matar tiene que ser una forma rápida, ¿no? No una tortura así. Y peor todavía contra gente que en verdad algunos de ellos no habían cometido delito, sino que habían luchado por un cambio quizá, pero murieron quemados. El Papa, recuerdo, Juan Pablo II, hace unos 15 años, pidió perdón por los crímenes que cometió la Iglesia Católica durante la Edad Media. ¿Ya? Bueno, esa es, chicos, la parte teórica. Espero que hayan comprendido lo principal de la Edad Media y ahora vamos a pasar también a la parte de las preguntas. Gracias.